Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. 7 de la tarde con 31 minutos. No sabemos si fue su micrófono el que golpeó en el mentón al presidente Donald Trump, pero sí sabemos que ya está en la línea telefónica, periodista corresponsal desde los Estados Unidos, José María del Pino. Ya adelantábamos el escenario internacional que está muy acalorado desde muchas aristas para poder conversar con él. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuatro Cabezas, segunda edición. Hola Nacho, ¿cómo estás? No fue mi micrófono. Algunos dirían lamentablemente, yo prefiero mantener la neutralidad en esta circunstancia, sobre todo cuando hay una credencial de prensa de acceso a la Casa Blanca de por medio que en cualquier minuto podría ser quitada. Anulada, por claro. esta administración. Oye, yo con la cara que puso Donald Trump, porque no sé si lo han visto porque ha sido muy viral, pero estaba con una conferencia de prensa y alguien de forma muy, ¿cómo decirlo, no? Inoportuna o desubicada, poca pericia, le pega un microfonazo directo y puso una cara te voy a contar la de firme, furia. Nacho. ¿Qué ocurrió ahí? En Estados Unidos, a diferencia de Chile, que nosotros rodeamos todo a los políticos, Claro. en Estados Unidos se utilizan unos brazos alargadores y cada canal en el fondo no solo tiene al reportero, también tiene un técnico de audio, aparte del camarógrafo. Ya. Y este brazo es largo, puede tener 2 metros de largo. Pero en el fondo tenéis que estar sosteniéndolo en el aire, po. Entonces nos falta el periodista que llega atrasado Ya. y mete su micrófono largo, calculaste mal y le pegaste en el mentón, po. Ah, chao. Esa es la explicación técnica del backstage. Esa es la explicación técnica. Todos en el pool de prensa que cubrimos al presidente no podemos ponerle los micrófonos directos de mano. Tienen que ir o en el atril de la salida oeste de la Casa Blanca o, si está en otra circunstancia, con un brazo extensor. Así que por eso a veces se meten mal los micrófonos y todo. Oye, qué buena trivia. Me imagino que por razones de seguridad lo que se aspira es a tener una distancia física de no sé, ¿cuánto es? ¿Un metro? ¿Metro y medio? Sí, y no solo eso, la verdad, también es un tema técnico. Y cachado que en Chile siempre tenemos este problema de ya, pues colega, muévase, colega, el tiro de cámara y todo. Claro, la tole-tole. Estamos todos ordenaditos, porque estamos todos en la asociación de corresponsales y ahí nos ordenamos. Y el pool funciona de manera bien profesional, la verdad, intentamos de respetarnos el trabajo de todos. Y esa es la razón por la que, aparte de la seguridad, se ocupan estos brazos largos para que nadie se le esté metiendo al tiro de cámara de ningún camarógrafo. Bueno, yo imagino que ese asistente de audio va a tener que pasar por recursos humanos hoy día. No sé Le si va a decir Donald Trump, you're fired. Exacto. Oye, José, bueno, superado ese impasse, estábamos revisando imágenes acá de un hecho No, que... espérate, Nacho, te tengo que interrumpir. Sí, ¿qué pasó? Pues vamos a contarle a la audiencia que somos amigos. Yo estoy sentido contigo. ¿En serio, José? Porque yo fui de vacaciones a Chile justo cuando tú no estabas ahí. Entonces es injusto porque no nos pudimos ver en el estudio. Pero, José, yo te veía por la tele porque estaba ahí acá en el matinal al lado. Te alcancé a pillar un par de días. Pero por eso yo decía, ¿por qué el Nacho no me llama y no me lleva al estudio? Es que no sé, yo te vi en el matinal muy encumbrado. Dije, no, esa llamada no va a ser respondida. El José Porque está con la agenda cuando copada. yo llegué me dijeron, no, Franzani está de vacaciones, pero ahora estoy cachando que llegaste, así que más sentido estoy ya, pero no le demos más lata a nuestra audiencia, vamos a lo que nos convoca. Oye, José, estábamos revisando con la Vale Salvo acá las imágenes desde la cuenta de SpaceX sobre estos astronautas de la NASA que estuvieron varados en la estación espacial 9 meses, viajaron una semana y terminaron allá varados 9 meses por de dificultades técnicas, pero maravilloso que no es aterrizaje la palabra, es acuatizaje, y lo estábamos viendo en vivo ahí en las costas de Florida. ¿Esto ha tenido alguna repercusión noticiosa en Estados Unidos o como que no? Evidentemente. Es maravilloso ahora, esto, Nacho, verlo en vivo. Dos contextos que aquí son fundamentales. Recordemos que los astronautas que quedaron varados no viajaron en una de las cápsulas de Elon Musk. Viajaron en una cápsula de Boeing, que es una empresa americana que está muy cuestionada no solo por sus aviones, sino por el retraso que ha tenido en el programa espacial. Boeing está a cargo de la cápsula que debiese llevar al hombre a la Luna en la misión Artemis. Y está muy retrasado y como que representa, según los republicanos, todo el mal que le ha hecho a la industria estadounidense la competencia desleal y la mala administración, ¿ok? Entonces no deja de parecer paradojal que quien vaya a rescatar a estos astronautas que quedaron varados sea SpaceX, la empresa de Elon Musk en el fondo. Pero esta misión comenzó hace meses, cuando en la tripulación número 9
que viajó en el mes de noviembre a la Estación Espacial Internacional, en vez de ir 4 astronautas, fueron 2. ¿Ok? Ahí salieron los 4 que tenían que volver y se quedaron 2 arriba. Perfecto. Y ahora, y a esos 2 se sumaron los 2 que estaban varados, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahora, cuando llegó la cápsula 10, la Crew 10, que es la que se acopló ayer exitosamente y hoy día exitosamente se desacopló y acuatizó en la Tierra, se sumaron los 2 que habían llegado en la misión número 9, más los 2 que estaban atrapados, y la capsulita volvió con sus 4 astronautas. Pero lo más espectacular, no sé si estáis de acuerdo conmigo, Ignacio, es la altísima definición en la que estamos viendo todas estas cuestiones que ocurren en el espacio. Es espectacular, es de loco. Y te presentan a los astronautas como si fuesen chicos reality, y podemos ver las cámaras al interior de la cápsula, todo droneado desde fuera, cómo se van desplegando los paracaídas, que son como, además, toda una estética muy espacial. Cae esto en la mitad del océano, ahí en las costas de Florida, viene el rescate, es una cosa espectacular. Es que con toda la crítica que tú le puedes hacer a Elon Musk, la carrera espacial en Estados Unidos había perdido atención pública. ¿Qué es lo que ocurrió sobre el final del programa lunar en los años 70, cuando Richard Nixon terminó cancelándolo? Cada vez en Estados Unidos menos gente veía al hombre alunizar, porque ¿para qué? Pues íbamos a hacer lo mismo. Claro. La carrera espacial 2.0, que ahora está de la mano de las empresas privadas como SpaceX o Blue Origin, tiene la espectacularidad de que se han puesto metas muy ambiciosas. En el caso particular de Elon Musk, no solo el alunizaje, sino que llevar al hombre a Marte. De hecho, Musk ya ha anunciado que la Starship, esta aeronave plateada, ¿no es cierto?, que está haciendo vuelos de prueba y de repente la vemos explotar, llevaría uno de los robots androides de Tesla el año 2029 a Marte, para que ese robot androide camine sobre la superficie de Marte. Y lógicamente, como ellos entienden que esto es un negocio, han desarrollado un show televisivo que increíblemente ha reconquistado la audiencia en Estados Unidos. Y hoy en día tú ves, por ejemplo, que una transmisión en X de SpaceX del lanzamiento de un Falcon 9, que es un cohete totalmente normal, no es grande, que simplemente lleva carga al espacio, puede tener 600.000, 700.000 espectadores, y los Estados Unidos se han vuelto a entusiasmar con la carrera espacial de la mano de estos 2 grandes de la industria, como son SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos. Estamos hablando del primer y el segundo hombre más rico del mundo. No, realmente impresionante, y qué buena data nos entrega José María del Pino desde Estados Unidos respecto de cómo ha sido la trastienda de las imágenes espectaculares que estamos viendo. Nos reíamos acá porque, claro, esto lo vemos a través de X, el mismo dueño de la empresa que rescata a los astronautas y los trae de vuelta en altísima definición, con una especie de programa de TV de alto rating. Esta cosa de locos esto. Oye, José, dejemos de lado a Elon Musk y concentrémonos en el alto al fuego. Trump y Putin, que intentan acordar el, comillas, camino hacia la paz. Hablemos de esta conversación telefónica, y que entendemos empieza con un alto al fuego parcial en temas energéticos, infraestructura. ¿Qué tan cierto es que se puede avanzar realmente a la paz entre Rusia y Ucrania, sobre todo después de la tensa reunión que hubo en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, que fue una cosa nunca vista, ¿no? Cuando uno revisa la data de los periodistas que cubren la Casa Blanca hace décadas, dicen que eso jamás había ocurrido, ese nivel de tensión frente a un país aliado, y que además es un país que está enfrentando una invasión, que es algo totalmente insólito, como terminó gritándole Donald Trump. Nunca, y eso fue planificado así, Ignacio. El saludo protocolar de los jefes de Estado, yo he estado ahí en el de Netanyahu, en el del rey de Jordania e incluso en el del presidente Boric. Es un saludo protocolar donde las cámaras entramos 4 o 5 minutos y se gritan a lo más 2 o 3 preguntas. La Casa Blanca generó esta rueda de prensa de 40 minutos que se salió de las manos, casi como si hubiese estado planificado, a ver si es que Zelensky pisaba el palito de alguna forma. Claro. Pero yendo a tu pregunta, voy a decir algo que a los simpatizantes de Donald Trump le va a cargar. Hoy a Donald Trump le fue mal, porque todos los que habíamos reporteado en la Casa Blanca, los asesores de Trump nos decían que hoy en este llamado lo que Trump iba a querer anunciarle al mundo es que había alto al fuego en la guerra y se iniciaban las negociaciones finales. Bueno,
Vladimir Putin no le aceptó a Donald Trump las condiciones de este alto al fuego. Le concede a cambio un alto al fuego parcial que va a evitar infraestructura crítica, va a evitar bombardear edificios civiles y no bombardear edificios energéticos en Ucrania, pero que recién da un puntapié inicial a una mediación en Medio Oriente, que seguramente va a ser en Arabia Saudita, donde se van a llevar a cabo esas negociaciones entre la diplomacia de Ucrania, de Rusia, con Estados Unidos de mediador. Lo que no se logró, por ejemplo, fue el alto al fuego a nivel marítimo, no se logró el alto al fuego o que se congelaran las líneas de invasión actualmente por el lado de Rusia, las líneas de invasión en el sur de Ucrania, por el lado de Ucrania, las líneas de invasión de Kursk. Todos esos frentes van a seguir activos y no hay ninguna obligación de que en esos frentes dejen de haber fuego cruzado entre las dos partes. Por tanto, si lo que hoy Donald Trump pretendía era anunciarle al mundo un triunfo de su diplomacia, no se logró. Y la verdad es que se logró de manera muy, muy parcial y muy, muy débil. ¿Cuál es el problema aquí? Que Donald Trump tampoco tenía la autoridad para sellar este alto al fuego, porque a todo el mundo se le olvida que Ucrania está en la mesa y que también Europa tiene algo que decir. Cada metro de frontera que se mueva, la frontera de Rusia hacia Europa, Europa tiene algo que decir respecto a eso, y por tanto, tanto Macron como Starmer, estamos hablando de Francia y el Reino Unido, han pedido sistemáticamente a Donald Trump ser incorporado en las negociaciones para representar los intereses europeos. Y por eso es súper importante. Aquí en Estados Unidos algunos han dicho, estamos frente a una conferencia de Yalta 2.0. Recordemos a la audiencia que la conferencia de Yalta es la que reunió a los soviéticos, británicos y americanos para dividirse Alemania. Y algunos dicen, Trump y Putin se están dividiendo Ucrania. Trump para sacar las tierras raras y los minerales, y Putin para ganar el territorio anexado. Pero lo cierto es que en esta oportunidad Europa no ha sido devastada y los países europeos van a tener una voz que, si bien a lo mejor no va a estar presente al inicio de estas negociaciones, va a tener una palabra importante al momento que tener que sellarlas, porque ellos están intentando empoderar a Zelensky para que Zelensky solamente firme el acuerdo en la medida de que esto sea mancomunadamente con Europa. Si una cosa buena está ocurriendo de esto, una sola, porque el resto son puras malas noticias. El invasor se está saliendo con la suya, Estados Unidos está saliéndose de la esfera internacional de sus socios históricos como es la OTAN. La única buena noticia sería que esto ha envalentonado a que Europa deje la deje de ser el pusilánime continente. Claro, que sacaba la cobardía, digamos. Donde le entregue a todo, porque Europa descansó en Estados Unidos en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, y después, todo lo que vino después de Europa siempre descansó en Estados Unidos. Pues bien, esta situación está obligando a Europa a que se tenga que poner las pilas, a que sean ellos los que tengan que garantizar la seguridad de Ucrania después de que se logre un acuerdo de paz, en caso de que se logre, y a que tengan que aumentar su gasto en defensa. Entonces, de todo lo malo, dicen los analistas, lo único positivo sería que Europa vuelva a ser un actor global y a defender sus propios intereses y dejar de descansar en los hombros de Estados Unidos. Perdón la explicación larga, pero es el tema que está marcando la geopolítica a nivel global. Por supuesto, muy interesante, José. Aquí tenemos que estar atentos respecto de este parcial alto al fuego entre Rusia y Ucrania con la figura de Trump ahí tan hegemónica. Los ojos tienen que estar puestos en Arabia Saudita, donde se van a iniciar tan pronto como mañana, dicen algunos, las rondas de negociación entre las diplomacias de Ucrania, Rusia y los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, yo seguiría muy de cerca los pasos de Emmanuel Macron, también del nuevo canciller alemán y del primer ministro del Reino Unido, Starmer, para ver cuál va a ser la posición de Europa. Y me atrevo a decir, no hay paz duradera entre Ucrania y Rusia si Europa y Ucrania no quedan satisfechos. De lo contrario, esto podría ser simplemente una solución parche para el futuro y no evitar, como la anexión de Crimea del 2014 y la vista gorda que hizo Europa no lo evitó, no evitaría en el futuro que Rusia nuevamente se sienta aleonado para volver a invadir y a conquistar más kilómetros todavía de una Ucrania que claramente en este momento está quedando como perdedora del conflicto. No, por supuesto. Son las 7:45, José, un tema que nos toca de cerca, ¿no? Por la crisis migratoria que está enfrentando el país y cómo también los liderazgos más extremos observan con atención lo que está haciendo Estados Unidos con estas deportaciones masivas. Cientos de migrantes que terminan en El Salvador y que además hubo una orden judicial para suspender las expulsiones, pero por un asunto de timing, como, ups, dijo... Sí.
el presidente receptor de los digamos, pandilleros del Tren de Aragua, respecto de que al parecer los aviones ya estaban volando. No sé si estaban volando o no, pero hablemos un poquito del caso, ¿no? Primero, el hecho de estas deportaciones que se están concretando, son pandillas venezolanas principalmente, y este timing, ¿no?, de los migrantes que vuelan a El Salvador a pesar de la orden del juez federal. Mira, es un tremendo tema. Te voy a partir dando un dato. Consolidados los números de febrero de 2025 y febrero de 2024, Donald Trump deportó menos inmigrantes en el mes de febrero que Joe Biden en su último año de administración. Mira. La diferencia está en la espectacularidad y la retórica con la que Trump está comunicando esto, que efectivamente ha logrado que baje el número de cruces ilegales en la frontera sur de una manera impresionante a niveles casi mínimos. O sea, hay más bien una acción más retórica que una acción real. Y performática. Ahora, sobre el caso, exactamente, sobre el caso en particular que tú me estás señalando, lo que ha hecho Donald Trump primero es declarar al Tren de Aragua una organización terrorista junto a otros carteles mexicanos. Eso le entrega algunas atribuciones extraordinarias para poder combatirlos. Pero a eso sumó una segunda ley que se llama la Ley de Enemigos Extranjeros, que es una ley de 1798 que se aplica bajo 3 condiciones: en condición de guerra, en condición de invasión o en condición de predación interna. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Wow. Trump dice que el Tren de Aragua está depredando el sistema social de los Estados Unidos y por tanto invoca esta ley. ¿Qué permite la ley, Nacho? La ley permite suspender garantías constitucionales como el debido proceso. Es decir, no es necesario. Exacto, no es necesario que tú pases frente a un juez para que yo pueda decir que tú eres miembro del Tren de Aragua. Y te mando a cumplir de inmediato condena a El Salvador y que Bukele se entienda de ti, porque recuerden que a Bukele Estados Unidos le paga $6 millones por año para recibir inmigrantes delincuentes en la cárcel del Secote en San Salvador. Ese fue el acuerdo entre los dos presidentes. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están apareciendo familias que dicen, oye, mandaron a mi familiar al Secot, pero nunca pasó frente a un juez. Claro. Él no tiene ningún vínculo con el Tren de Aragua, simplemente sospecharon que por el tatuaje que tenía era miembro del Tren de Aragua. Quienes hemos perseguido el Tren de Aragua a lo largo de Sudamérica haciendo investigaciones sobre ello, sabemos, por ejemplo, que el Tren de Aragua no tiene ni rito de iniciación, ni tiene tampoco cultura de tatuaje. Pero acá en Estados Unidos todo se asimila como a las maras, a las pandillas, a los carteles. Por tanto, ven un venezolano que les parece sospechoso y lo meten para adentro. ¿Qué fue lo que dijo el juez? Dijo, no, señor Trump, esta ley que usted dice que es una ley draconiana, que por ejemplo, Nacho, se ocupó después del ataque a Pearl Harbor, cuando Estados Unidos le declara la guerra a Japón para expulsar de Estados Unidos a japoneses que se presumía que eran espías. O sea, de ese tipo de ley estamos hablando. El juez le ha dicho, señor Trump, en este caso no se cumplen los requisitos del objeto de la ley. Usted está estirando esta ley y está violando garantías constitucionales que no se siguen a cuál es el espíritu, la esencia misma de esta ley, y por tanto yo le ordeno que pare las deportaciones. ¿Cuál es el problema? Los 3 aviones iban en camino, pero en realidad eso es lo que dice la Casa Blanca, los 3 aviones no iban en camino. El tercer avión aún estaba estacionado en Texas y lo hicieron despegar igual. Mira. Y el avión 2 y el avión 3 todavía no llegaban a su escala técnica, que era en una base conjunta que Estados Unidos tiene con Honduras. Por tanto, podrían ellos en la escala técnica haber mandado de vuelta a Estados Unidos esos aviones. Y eso lo que ha generado ha sido una crisis constitucional, porque el presidente ha desacatado una orden de un juez federal. Y es más, hoy día publicó en su red social que este juez que suspendió la acción de la administración Trump con esta ley debería ser destituido. Y para sorpresa de todo el país, el presidente de la Corte Suprema, conservador, nombrado por un presidente republicano, George Bush, el supremo John Roberts, le respondió a Donald Trump en un acto inédito que casi nunca ocurre. Acá el presidente de la Corte Suprema casi nunca habla y le dijo, presidente, no al lugar lo que usted está diciendo, no amenace a los jueces simplemente porque sus fallos no le gustan. Por tanto, se está empezando a armar una trenza entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, pero lo cierto es que cada vez, mientras más información tenemos y mientras hemos podido revisar los manifiestos de vuelo, que la gente que nos está escuchando lo puede revisar en Flightradar, por ejemplo, queda más que claro que a las horas que se emitieron las órdenes del juez, los 3
aviones podrían perfectamente haber sido devueltos a los Estados Unidos sin la necesidad de haber llegado a El Salvador. Oye, increíble. O sea, por un lado está toda la trama de las deportaciones, todo el trato con Bukele, todo lo que significa, ¿no? Porque también hay muchas acusaciones ahí de atropellos, violaciones a los derechos humanos, esta misma lógica de atrapar sospechosos y mandarlos a la cárcel de Bukele por parte de los Estados Unidos. Es lo mismo que se le acusa a El Salvador en la interna respecto de que a cualquier cabro lo agarran, pum, para adentro, y tampoco sabemos si efectivamente formaba parte de una pandilla, digo, en esta suerte de gran limpieza que se ha hecho en El Salvador. Claro, terminan Nacho, te doy pagando un dato. justo por pecadores. De los 14.000 detenidos que existen en el SECOT, aún cerca de 2.000 no han pasado por un juicio en El Salvador y llevan más de 1 año y medio encarcelados. 2.000. Sí, cerca de 2.000. Qué increíble. Por eso que las familias de inmigrantes que han sido deportados de Estados Unidos al SECOT dicen: mi hijo, mi primo, mi tío quedó en una nebulosa jurídica en El Salvador. Porque El Salvador tampoco los está enviando deportados de vuelta a Venezuela, los está metiendo en una cárcel bajo la presunción de que son miembros del Tren de Aragua. Claro. Y los está metiendo en una cárcel donde además hay 14.600 miembros de las maras salvadoreñas que están cumpliendo condena. Entonces es un tema muy delicado porque, como tú bien decías, por un lado se cruza todo lo que tiene que ver con las condiciones bajo las cuales se deportan a estos inmigrantes y que se presume son miembros del Tren de Aragua, y por otra parte la crisis constitucional que se genera internamente en Estados Unidos por este desacato del Poder Ejecutivo a órdenes del Poder Judicial. Le importa un rábano a Donald Trump la orden judicial. Por ahora, pero ojo, Donald Trump está empezando a bajar en las encuestas, porque aun cuando él tiene una base de apoyo potente de lo que se llama el movimiento MAGA, hay un número importante de republicanos que son más tradicionalistas, que son la gente que votó por él por ser el presidente del Partido Republicano. Pero, por ejemplo, el ex senador John McCain, que está muerto ahora, si uno revisa lo que la familia McCain piensa sobre las cosas que está haciendo Donald Trump, se va a dar cuenta claramente que son republicanos muy incómodos con esta forma de ejercer el poder. Así que Donald Trump ya está acercándose al 40% de aprobación nada más, y algunos se atreven a decir que sobre el segundo semestre de este año podría estar incluso bajo el 40% de aprobación, que para un presidente de los Estados Unidos es una aprobación baja. Oye, mira, interesante, hay que estar atento a los movimientos y qué tanto es capaz el presidente norteamericano de correr la cerca respecto de lo que establece la justicia, ¿no? Hay una decisión que cae en franco desacato. Esos aviones pudieron volver, no lo hicieron, despegaron, y si despegaron podrían haber regresado, no regresaron, y terminaron en El Salvador con un comentario de Bukele además un poquito burlesco en sus redes sociales. Que le cayó muy mal a los estadounidenses, por cierto, porque él pone upsi, y lo peor de todo es que lo retuitea el secretario de Estado, Marco Rubio, así que eso también fue titular acá. Mira, si leer hoy, Nacho, en Estados Unidos, los titulares de los diarios, es polémica tras polémica, tras polémica, tras polémica. Y la pregunta que muchos se hacen, sobre todo sus opositores, porque el Partido Demócrata también va de tumbo en tumbo, es: ¿quién le va a poner coto a esto? En este momento en Estados Unidos parece que no hay nadie que le ponga coto a nada. Un Trump desatado. Y un Partido Demócrata en el piso y anonadado. No, muy impresionante. Atentos a lo que está ocurriendo en el país del norte. Gracias, José. Te pasaste por este reporte completísimo. Periodista corresponsal desde los Estados Unidos, José María del Pino, conversando con Cuatro Cabezas, segunda edición. Cuando guste, mi querido Nacho. Un gran abrazo. Buenas tardes. Chao, José. Cuídate. Nosotros seguimos al aire en la 102.1 y radio13c.cl.